líder empresarial, presenta Rewind, un momento para ti. Hablamos mientras degustamos junto a expertos y apasionados del mundo del vino. Esta es tu charla. Relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están todos? Aquí estamos otra vez en un capítulo más de Rewind. Soy Mari López y hoy me siento invitada, les soy sincera, porque estamos con el creador original de este podcast, que es Edgar Pérez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mari? Pues no, ahora yo soy el invitado, aunque me da gusto retomar este podcast que tanto me encanta y que sé que también te encanta a ti. Uh-huh. Por eso eres la persona indicada para tomar esta segunda etapa. No, te vas a quedar conmigo, ya. Ok. Ya lo dijimos. Oye, no, sí, qué gusto y gracias por invitarme a seguir con esta segunda etapa. Pero hoy quiero platicar contigo de un tema que yo sé que te encanta. Sí. Y que es México. México como tal, sí, claro. Como tal. Y aparte estamos en el mes más patrio del año. Exacto. En el mes más mexicano del año. Entonces, quiero que nos platiques, platiquemos tú y yo. Exacto. De México y el vino. ¿Qué onda? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? Toda su historia. A ver, sí me encanta mucho México. Vamos a tratar de que no sea una clase de historia. No, vamos a cotorrearla. Sí. Para que la gente no se aburra como tal y pues al menos aprenda algo. Fíjate que veía en la historia, uh-huh, para poder entender el presente, claro, por qué Valle de Guadalupe es tan importante, por qué Parras, Coahuila es tan importante, por qué hay vino en Guanajuato, porque aquí en Aguascalientes tenemos vino, pues hay que recorrer la historia, uh-huh, para poder ver por qué en unos lados sí y en otros lados no. Claro, ¿por qué en México apenas vamos resurgiendo y por qué en otros países de Latinoamérica llevan años, ¿no? O sea, muchos detallitos que dices, ok, pasó esto en algún momento de la historia. ¿Por qué se dice que si no pasamos tanto por la franja del vino? Porque de este lado, en los famosos altiplanos, también se está dando muy bien, uh-huh, el vino como tal. Entonces, pues vamos a empezar a platicar, Mari, ¿te parece? Exacto. Y bueno, nos tendríamos que remontar a partir de que llega la vid en México, pero yo, uh-huh, creo que nos tenemos que ir antes, okay, porque aquí en México ya, antes de ser México, era Nueva España. Bueno, ¿no? Incluso antes. Antes. Nuestros pueblos indígenas ya tenían como tal arraigada la cultura de las bebidas fermentadas. Claro. Antes del tequila, antes de los destilados, el fermentado era la bebida predilecta. ¿Qué sería? Como tipo el pulque. Pulque, tepache, tejuino, todo eso. Colonche. Es más, el colonche viene de la tuna, por, ajá, ejemplo. El tejuino viene del maíz. Sí. Es como, dicen que es como la cerveza del maíz. Sí. ¿Te gusta? Sí, lo he probado, pero es curioso el sabor. El fermento es demasiado, o sea, el sabor a fermento sí es too much. Sí. ¿Cuál es el que es de piña? El pulque. No. El tepache, híjole, el tepache sí es... No. Siento como que estoy tomando una piña echada a perder, o sea, no. Pues sí, técnicamente así es, pero no es mi máximo. Pero sí, o sea, es todo, ya tenían toda una técnica. ¿Y el pulque? Lo he probado muy pocas veces, pero sí, es interesante. ¿Curadito? Sí. ¿El curadito es de sabor? Sí, ese no lo he probado bien. O sea, los proban natural. Sí. A muchos no les gusta porque es como fuerte, ¿no? Y aparte tiene unos niveles de alcohol altos. Dicen que te pone mágico. Sí, alguna vez, estando de hecho de misiones, de chavita, sí, nos dieron a probar pulque y sí, nos pusimos muy contentitas todas. Es bueno para el estómago. Sí, y para el espíritu. Y para el espíritu también. Bueno, sí. Fíjate que aquí había una bebida precisamente de la uva, uh-huh, era una uva silvestre, una vitis silvestre, decían que era la uva cimarrona. Okay. Y esa bebida se llamaba acacholi o acachul. Acacholi o acachul, ok. Y lo hacían con esta uva cimarrona. Uva cimarrona, es una, uh-huh, uva silvestre. Totalmente. Por definición técnica, no sería vino. No, si nos vamos a la definición muy técnica, muy actual, estricta, ¿no? Pero al fin y al cabo era un fermento de uva. Exactamente. Y el vino es un fermento de uva. No tengo idea de cómo haya sido el sabor
yo me imagino que debió ser dulce. Algo leí que ese tipo de bebidas ya con uva les agregaban ciertos frutos para darles también algo de dulzor, porque era una acidez altísima, y color, que les ponían algo de colorante, obviamente natural, con las mismas frutas, claro, con los mismos, no sé, ingredientes que ellos manejaban, pero sí los tenían que arreglar poquito porque era demasiado silvestre. Bueno, probablemente no era tan tradicional esta bebida porque pues, no es tan conocida tampoco como las demás que ya comentamos. Uh-huh. Entonces, ya había o ya se conocía este fermento como tal, aunque no era precisamente vino. ¿Qué pasa? Llega la colonización, uh-huh, llega Colón en el 492 y pues ya ahora sí ellos desde España traían su vino. Uh-huh. Había que, ¿no? Claro, porque es que es con lo que vivían, el agua se les echaba a perder. Por supuesto, uh-huh, y más con tanto tiempos de viaje, ¿no? Uh-huh. Es hasta 1493 donde llegan las primeras vides y toneles. Okay. Y era muy lógico, uh-huh, porque vienen a un lugar nuevo, un lugar que no conocen. Uh-huh. Este ya era el segundo viaje de Colón a América. Entonces, pues ya más o menos habían tanteado terreno. Uh-huh. Supongo que... vieron que la tierra era buena. Exactamente. Exacto. No confiaban tanto en las bebidas probablemente de aquí y uh-huh, decidieron traer ellos para empezar a hacerlo aquí. Claro. ¿No? Y es hasta, yo creo que es todo un proceso de adaptación y es hasta 1521 donde los españoles introducen la vitivinicultura como parte de esta colonización, como todo lo que vinieron a enseñarnos, que en parte pues también se arrasaron con la cultura que ya teníamos, sí. Pero bueno, vinieron a enseñarnos otras técnicas. Otras formas de vida, exacto. Exactamente, entonces pues pudiéramos entre agradecer y no. Ajá, ese es otro tema, pero... Exactamente. Pero al fin y al cabo, pongámonos en el lado de lo padre que trajeron, lo bueno que trajeron. Dentro de lo bueno, de lo bueno, traen esta nueva cultura, ¿no? del vino. Porque aparte fue muy fuerte. No solamente era para que ellos la bebieran, sino fue una forma de evangelización también. Y sí, bueno... sí. Lo trajo la iglesia, técnicamente. Y lo usaban para los cultos. Uh-huh. Entonces... pues sí, era una bebida que tenía que quedarse. Y en su momento ellos como españoles era importantísimo. Acá todavía no eran, apenas empezaba la religión, pero para ellos como católicos, pues era parte de sus rituales. Y la pregunta aquí es, si desde 1500 uh-huh, llegaron vides y toneles, y se empezó a injertar una cultura de vino, ajá, ¿por qué seguimos sin despegar como tal? Ajá. Bueno, ahorita vamos a platicar ahí viene. De ese proceso. Sí es muy importante. A mí me lo preguntan mucho. ¿Por qué? Porque sí hubo yo creo que sí hubo una explosión de cultural. Sí se trajo demasiadas costumbres de España a la Nueva España. Uh-huh. Tanto que para el 524, Hernán Cortés es donde lanza un decreto. Claro. Donde dice que cada colono español tiene que plantar 1,000 sarmientos por cada 100 indígenas a su servicio. Imagínate lo que iba a ser. La mayor parte al menos de lo que era la Gran Tenochtitlán y toda esta parte alrededor, pues estaba lleno de vides. Completamente. Ajá. Y hay que ver porque no sabemos qué tanto abarcaba, o sea, los decretos... No creo que les llegara un mail. No tenían así como que me llegó el memo, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, por eso yo pienso que alrededor de la Gran Tenochtitlán, que era el centro de poder en su momento, y sus alrededores estaban todos estos españoles que fueron siendo los nuevos colonizadores, y entonces, pues todo eso era lleno de vides. Y yo creo que sí surgió bastante, porque pues todos los misioneros empezaron ahí también, jesuitas, ¿no? Como bien sabemos, los jesuitas son los primeros que llegan. Exactamente. ¿Tú cómo crees que haya sido ese choque cultural? Pues yo creo que muy fuerte. De hecho, a mí se me hace hasta a veces ilógico pensar lo fácil que el indígena mexicano creyó en ese Dios nuevo que le presentaron. Uy, ¿qué ¿no? Dios?
Ajá, bueno, la verdad, o sea, de creer en otro tipo de dioses, de tener otro tipo de costumbres, porque eran unas costumbres muy diferentes, simplemente los sacrificios, ¿no? O sea, sí. Hay varios libros y dices, ¿cómo hacía? O sea, para uno en este momento dices, es que eran unos salvajes. Claro. Y lo ves ya desde otra perspectiva y dices, pues no, eran sus creencias. Y hay que ver por el efecto que tenía el vino. Bueno, que también tal vez no era tan diferente, porque si ellos ya conocían las bebidas espirituales, supongo que no era tan diferente al efecto que causaba el vino. Exacto. ¿No? Sí, pero ellos se los presentan como algo religioso. Probablemente no era un vino tan refinado. No, definitivamente dudo que haya sido un vino muy refinado. De hecho, todavía lo diluían mucho con agua. Y era más el efecto de alimento, ¿no? Sí. Era más como por tema nutricional, supongo, que por... y porque le tenían miedo al agua acá, no sabían qué estaban tomando, entonces pues seguían... como allá también. Ajá, y acá el agua sí estaba buena, pero le tenían miedo a ese, que se echara el agua a perder y todo, y entonces seguían ellos tomando vino como agua de diario y usándolo como parte del ritual, ¿no? Pero yo creo que sí repuntó mucho y sí fue muy bueno que por algo viene una prohibición, ¿no? Después. Sí, más adelante, bueno... Un poco después de esto, para el 1531, es Carlos I de España el que ordena que todos los barcos lleven vides a Nuevo Mundo. Ok, aquí ya es un tema político. Sí. O sea, por política ya se empieza a traer, más allá del decreto, se empieza a extender la cultura del vino acá en América. Y yo creo que, me imagino que debió ser un boom tanto muy comercial acá en América como en España. Sí. Yo me imagino que iban y venían. O sea, los vinos que salían de América. Ajá, o sea, empieza el boom tan fuerte de este vino que se va junto con, bueno, en este momento que tú comentas, 1530 por ahí, hay una fiebre del oro también muy fuerte en México, hacia lo que es el norte, un poquito más abajo del norte total del país, pero por Coahuila, por todas estas regiones hay una fiebre del oro muy fuerte. Tú sabes que allá hay muchas minas, hubo muchas minas, y entonces se viene todo este rollo de la fiebre del oro, ¿y quiénes van? Obviamente el español va por el oro, como en varios países de América, y entonces se lleva el vino y se lleva la vid. Entonces se hace una expansión del plantío de la vid impresionante. Y empiezan a hallar suelos por un lado y por otro que resultan muy buenos para la vid. Imagínate qué causó todo este revuelo al momento de ver cómo había vinos en América. Exacto. O sea, piensa como un español en aquel pues tiempo. Se sintieron amenazados. Por supuesto. Claro. La novedad del vino de Nueva España. Es que imagínate, para el español allá, oye, vamos a producir el doble, porque ya no nomás vamos a surtir a los propios y a Inglaterra y a Portugal y bla, bla, bla. No, ahora vamos a hacer el doble de vino porque hay que mandarlo a América. Entonces, para ellos, pues, le brillaron los ojitos, ¿no? Todo lo que la corona les estaba comprando, digámoslo así, porque obviamente no lo regalaban, lo vendían. Por supuesto. Y se sintieron amenazados. Es ahí donde, viene el primer golpe a la cultura. ¿No? Me imagino que por temas comerciales, políticos, sociales incluso, que es para 1595, donde el desgraciado Felipe II de España, él es el que prohíbe la plantación de vides y la producción de vinos. Exacto, y arrancar, y deja tu plantación de vides, arranca todo lo que hay. Exactamente. Excepto las iglesias, ¿no? Porque, obviamente, pues estamos colonizando, estamos evangelizando. Eran los justificados, a ti, jesuita, porque todavía no llegamos los franciscanos, a ti, jesuita, que tú tienes tu misión, tu iglesia, tu monasterio, solamente te doy chance de seguir porque es parte de el ritual, ¿no? El vino para consagrar. Así es. Nada más. Pero de ahí en más, arranca todo. Cosa que supuestamente era para toda América. Y como todo en Nueva España, no les llegó el mail. No, a mí no me llegó, yo creo que se traspapeló. Es lo que... Y no, pues no sabía. Pues es que, oye, de aquí a que, primero, que se enteraran, y segundo, que fueran y checaran a ver si es cierto, Perú siguió produciendo vino, Argentina sigue produciendo, Chile sigue produciendo, Uruguay sigue, entonces,
los únicos que nos fregamos fuimos México. Yo creo que el golpe sí fue fuerte, o sea, Ajá. sí se ha de haber bajado muchísimo la cultura de vino en ese tiempo, pero sí, claro que quedaron porque aquí era muchos de pie. o sea, era el punto de entrada. Tanto así que si nos vamos al 97, 597, entra aquí en juego una hacienda famosa, muy la hacienda de San Lorenzo. De hecho, ahorita esta bodega tiene una campaña muy fuerte de aniversario. Sí, y un vino conmemorativo, ¿no? Sale Natalia Lafourcade, la sí, imagen. Cantando, y caminando por los viñedos. Porque es la fecha como real, ¿no? De esta bodega. Ahorita les decimos cuál es. Pero bueno, en el 97 el rey de España es el que otorga títulos de propiedad a don Lorenzo García en Santa María de las Parras. ¿Quién era español? Era español. Era español. Ahí es donde se da la fundación de la bodega San Lorenzo, que actualmente es Casa Madero. Exactamente. Parece que aquí vos son dos Sí. Oye, pero ¿tú sabías que antes se le llamaba Valle del Pirineo a ese valle? Valle del Pirineo. ¿Es por lo que dices de la fiebre del oro? Sí, exacto. Entonces, se va toda la gente para allá, le llaman Valle del Pirineo y empiezan a plantar tanta vid que entonces se le cambia el nombre a Parras, Coahuila. Entonces, la importancia de la vid, hasta eso. Ven como desde 1500 para acá ya podemos decir, por eso Parras es se importante. llama Parras. Esta zona. Bueno, Muy, Coahuila muy en general no, es y muy sigue importante en siendo. tema de vino. Exacto. Yo creo que es el segundo más importante después de Valle de Guadalupe, aunque este tiene la primer bodega. La primer y la que continúa. En América. La que continúa, porque hubo más, pero esta es la única que le dieron permiso de seguir. Exacto. Y lo que platicábamos ahorita, según una vez chequé, tú también, en la etiqueta de las botellas de Casa Madero, si alguien tiene otra información, nos lo hace saber. La etiqueta es parte de lo que le llamaron las mercedes, o sea, los permisos que dio el rey a don Lorenzo, porque se llama Bodegas San Lorenzo, para poder seguir produciendo solo vino para consagrar. Exacto. El cual era dulzón, era dulce. La producción del vino en este momento seguía siendo algo dulce. Como también. todos los vinos de consagrar. Exacto. Entonces son las únicas, los monasterios y vinícola San Lorenzo. San Lorenzo. Por eso dicen que es la única que siguió, sin parar, pues. Exactamente. Pero después de esto también hay otro padre jesuita muy importante, que se llamaba el padre Quino. Y él también trajo toda esta expansión y todo como que a las misiones que iba también hacía súper importante la producción de vino, y de ahí viene que se va a Sonora y Arizona la producción de vino, bueno, y la plantación de vides en México. Arizona sigue siendo parte de México, parece. Sí, bueno, de la Nueva España en ese momento. Y ahí dejó muchas misiones y muchas vides, y por eso es tan famoso el Padre Quino. Que todos lo conocen por ser un vino económico, con una botella perfecta para florero, ¿no? Exacto. Pero... Hay varias, pero sí. Pero sí, o sea, hay veces que dices, ¡ay, el Padre Quino! Pues sí, ¿por qué fue tan famoso? ¿Por qué fue tan importante? Porque fue un jesuita que plantó vides, que apenas ahorita está resurgiendo Sonora como tal en el vino, pero en su momento toda esa parte... ya tenía uva, ¿no? Ya. Pero está empezando a hacer vino. Está empezando a hacer vino. Y Arizona igual. Sí. O sea, lo que era parte de la Nueva España, pero en Arizona también se produce vino como tal en el momento. Sí, hay que agradecerle mucho a los jesuitas. Sí. De hecho, son ellos los que llevan la vida a Baja California. A Baja California. Pero antes de eso, ¿tú sabías que Aguascalientes en el 1700 era el segundo productor de uva en todo lo que era la Nueva España? Tiene mucho sentido. Sí, de uva para mesa, obviamente, ¿no? Sí. De uva de mesa, de uva para jaleas, para mermeladas, para jarabes, pero era el segundo productor a nivel nacional de uva. Lo que era el territorio Zacatecas, Aguascalientes, ¿no? Que, sí, claro, era parte de en ese tiempo. Pero sí, o sea, imagínate, y ahorita apenas volvemos a empezar. Y luego viene lo que es la independencia. La independencia de México, así es. ¿Y qué pasa en ese momento con la vid? Bueno, para ese tiempo hay un personaje que supongo conocemos todos. Yo creo que sí. Porque lo acaban de gritar. Ajá. Don Miguel Hidalgo. Él es el que tenía
pues por derecho, supongo, por ser sacerdote, él es el que tenía todavía, pues muchos permisos, ¿no? Para aumentar sus viñedos. Él tenía un ranchazo, ¿no? Sí, Dicen que era un rancho impresionante y que tenía muchísimo cultivo de... Ahí en San Felipe, Guanajuato, a pesar de la prohibición. Claro, pero era sacerdote y tenía su, Bueno, nos brincamos una prohibición. Ah, sí, cierto. Porque en el 1803 el virrey ordena arrancar las vides de todos los viñedos. Sí, cierto. De ahí conectamos con don Miguel Hidalgo, que él, pues por sus... influencias. Digámoslo así. Influencias, ajá. Él es el que aumenta sus viñedos ahí en Guanajuato. Y bueno, aquí entra, o aquí se entiende el por qué Guanajuato también es importante. Cuna. Exactamente. Cuna. De ahí viene cuna de tierra, de hecho. Exacto. Para ese tiempo ya había vides en Baja California por los jesuitas. Los jesuitas fueron un grupo... a ver, ¿por qué Baja California o California como tal es importante en este tema? Uno, se sitúan donde conocemos... en Baja California, en estos valles. Luego son expulsados de México por Carlos III, y es cuando llegan al norte y pues se quedan en todas estas misiones, ¿no? Fray Junípero Serra, que es uno de los más importantes en las misiones, se van hacia el norte por la expulsión. En lo que es San Diego, San Francisco, toda esa zona. Sí. Por eso, bueno, sigue siendo importante, pero en lo que es Valle de Napa y todo esto, que es como una segunda parte en California. Sí. Pero que era parte de la Nueva España en ese momento, claro, totalmente. Incluso parte de México, ¿no? Ya, como... o sea, llegó a ser... Sí. Y hasta que después se vende. Se vende. Si bueno, no quieres se ver intercambia, así. Se intercambia por la paz. Pero sí, esa parte... Todavía empiezan, pero todavía no es así como exactamente. El boom, ¿no? Primero para el 791 se funda Misión de Santo Tomás. Ajá. Exacto. Que es actualmente Bodega Santo Tomás, una de las, yo creo que la bodega más antigua allá en esa región, Baja California. Sí. Y sigue produciendo desde entonces. Y bueno, viene esta parte de lo que es la independencia, sigue más adelante, ahorita que estábamos comentando de Santo Tomás en 1700, pero es hasta 1888 donde ya se funda Santo Tomás como tal, ¿no? Sí, de hecho fueron también dos jesuitas, ¿no? Un franciscano Andonegui y Miguel Ormart. Fueron dos jesuitas que llegan y plantan ahí vides y empieza toda esta crecimiento de la vid como tal, más todavía estaban en a ver qué resulta esto. ¿Y todavía estuviste por allá? Ya, sí, cuando padrísimo, fui, ¿no? Sí, no, está hermoso, la verdad es que sí es un viajecito de Valle de Guadalupe a Valle de Santo Tomás larguito, pero vale la pena ir a conocer la bodega como tal, porque tienen una chiquita en Valle de Guadalupe, un área de viñedo y demás chiquita, pero la de Santo Tomás, pues, digo, al fin y al cabo es historia, ¿no? Es totalmente historia y parte de pues, no sé cómo bagaje histórico en México. Sí. Entonces, sí, yo digo que si estás en el mundo del vino, tienes que ir sí o sí a Santo Tomás y a Coahuila en Casa Madero. O sea, a los dos. A Valle de Santo Tomás, a la bodega y a Casa Madero, que fuimos juntos. Exactamente. Ajá, exacto. Bueno, a Casa Madero fuimos juntos. Pero bueno, después de la independencia, ya por fin somos independientes, entre comillas. Y viene el emperador Agustín de Iturbide. Sí. ¿No? Se proclama el emperador Agustín de Iturbide para 1822 y él, como tal, de hecho, hace que se retomen los viñedos porque obviamente al momento que hay una guerra, pues en lo que menos piensa la gente es en proteger la vid, ¿no? O sea, sí, claro. Pues vamos a pelear. Hay que proteger ahora sí que a nuestros hijos, a los nuestros y pues el maíz. Yo creo que fue lo que más protegían en ese momento. Pero se cae el cultivo, se cae el cuidado y viene Agustín Iturbide y retoma todo esto y le da un impulso para que en México, exacto, bravo Agustín de Iturbide, vuelva a retomarse la viticultura y aparte, como ya estaba mucho la expansión del vino a nivel mundial, digámoslo así, que era Europa y esta parte de la Nueva España y toda la parte
baja de América, había mucha importación de vino español y Agustín de Iturbide les pone un impuesto del 20% a los vinos extranjeros y del 10% al vino mexicano. ¿Y luego? Pues así debería ser ahorita, pero bueno, las cosas cambian. Pero en su momento le dio favor, ahora sí que favoreció al vino mexicano de esa manera, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues, luego ya se fue Agustín de Iturbide, ¿verdad? Como siempre, entran unos, salen otros, se pelean todos por el poder, pero sí, en su momento fue parte de este impulso al vino en México. Sí, se empezó a ser muy fan de la cultura europea. Sí. ¿No? Nos les gustaban mucho los vinos franceses y nos empezamos a... Bueno... Que ese fue más Porfirio Díaz también, fue más, ¿no? Porfirio y Díaz. También le dio un impulso muy fuerte Porfirio Díaz. De hecho, dicen que Agustín de Iturbide fue el primero en traer las cepas francesas a México y luego Porfirio Díaz lo refuerza, ¿no? Entonces... Pero Parras, por ejemplo, sigue siendo una cuna muy importante para el vino. Es más, es en 1893 donde don Evaristo Madero compra la hacienda de San Lorenzo. Ok. La primera. La primera. Es más, y ahí es donde sale o nace Casa Madero. O sea, sigue porque siendo era la San misma. Lorenzo en su Exactamente, la fecha oficial es esta, la primera. Pero en el 893 es donde nace Casa Madero por don Evaristo Madero. De hecho, don Evaristo Madero es tío. De Francisco y Madero, claro, totalmente. Y también llega el ferrocarril. Exactamente. Llega el ferrocarril a México gracias también a Porfirio Díaz. Sí. Y esto hace que el vino empiece a comercializarse por todo México. Pero se hacía todo a granel. Claro. Era vino a granel, vino en toneles, en barricas, todavía no había botellas. Todo Así era es. a granel, pues igual había el botellón en sí, ¿no? O las barricas y eso. Y todo eso iba y venía gracias al ferrocarril. Entonces, la comercialización ya empezó a ser muy fuerte. Con Porfirio Díaz, quien empieza a replantar todo lo que es el Bajío. En Celaya, en Guanajuato, en Querétaro, toda esta parte, gracias a Porfirio Díaz, se empieza a replantar la vida en todos estos lugares. Ahora se entiende como el Altiplano Sur, que es prácticamente Bajío, tiene tanta influencia de vinos, ¿no? Claro. Y también es cuando empieza el resurgimiento, digámoslo así, o importancia de Baja, porque llegan unos rusos. Exactamente, los famosos molocanes, que son exiliados religiosos. Claro, no podían pelear contra los zares, o no podían participar en esta guerra entre los zares y todo lo que se viene después de Rusia, ¿no? La revolución y demás, pero antes, estas guerras zarinas, que les llamaban, ellos por su religión no podían participar y son expulsados. Salen corriendo. Son 100 familias rusas, llegan a Valle y empiezan a hacer la plantación, ¿no? Empiezan a cultivar viñedos, hacen su propio vino. Y se llamaron ellos a sí mismos Colonia de Guadalupe. Y por eso se hace el Valle de Guadalupe. Mira, y por eso ya es tan importante el Valle de Guadalupe. Exacto, pero unos rusos fueron los que le dieron el nombre. Bueno, que tiene mucha influencia extranjera. Claro. Muchos italianos, ahí está don Angelo Cheto, Ese ya viene despuesito. Ya viene después. Pero sí, o sea, los rusos estos fueron todos los que empiezan esta colonia nueva. De hecho, siguen. La importancia de esta colonia rusa en Ensenada es muy fuerte. Sí. Sí, tienen todo una colonia y un fraccionamiento, bueno, todo súper fuerte e importante. Eso es para 1906. Es más, para el 924 es donde llega Angelo Cheto. Sí. Es esta famosa bodega también de L.A. Cheto, Luis Angelo Cheto. Llega por Veracruz, de hecho, y su idea era quedarse en el centro, pero... En el 28 es donde inicia la plantación de viñedos. Es más, esta misma familia, de ahí vienen los Cheto de aquí de Aguascalientes. Sí, que es Valle Redondo. Valle Redondo. Sí, de hecho, es lo que te digo, su intención era quedarse en la parte de Jalisco, de Aguascalientes, en el Bajío, pero Álvaro Obregón ya traía un proyecto muy importante en la zona del norte en Baja, y platica con él, porque aparte no venía él solo, venían 218 italianos. O sea, no nomás él venía con su familia, no, venían 218 italianos. Y entonces Álvaro Obregón le dice, oye, no, ¿sabes qué? Traigo este proyecto que es
impulsar la vida en que ya está, pero era poquito los jesuitas, algo de los rusos, pero él quería como, a ver, espérate, vienen estos italianos que son también de los precursores del vino en el mundo, pues vamos a darle fuerza y se van a Baja California y empieza también la gran importancia de los cheto allá. Exactamente. Y aquí se queda una influencia también de la uva, pero más enfocada al brandy. Uh-huh. Aquí se da mucho la uva para esta bebida, también se hacía vino. Sí. Es más, para 1939 hay un personaje muy importante que viene de Coahuila, precisamente, que es don Nazario Ortiz Garza. Claro. Y él es el que da inicio, pudiéramos decir así, a la industria vinícola. Al resurgimiento. Sí. Al primer resurgimiento. Del vino aquí. Bueno, de la uva más bien, ¿no? Porque no era vino como tal, era brandy. Yo me iría más como por la uva. Uh-huh. Y bueno, él conforma lo que es la empresa vitivinícola de Brandy San Marcos. Uh-huh. A muchos les tocó, a mí no me tocó. A mí sí, yo soy más viejita, sí. Digo, me tocó oírla y me tocó ir a estos, porque aparte, Casa Domecq, era compradora de toda esta uva, era de los principales compradores de esta uva que se producía en Aguascalientes, hacían el brandy también, y tenían unos caballos hermosos. Entonces, dicen que eran muy conocidos por sus... Los caballos Domecq eran unos percherones grandotes hermosos, y yo me acuerdo que va a ver el espectáculo de los caballos Domecq alrededor de lo que era la Cava Domecq, ahí en la explanada, cerca de la explanada de la feria, pues sí, lo que ahora es la explanada de la feria, sí. Ahí los ponían y era, bueno, todo un espectáculo y era el espectáculo de, mamá, llévanos a ver los caballos. Y ahí estamos todos de chiquillos, fascinados viendo el espectáculo. Todo lo que había alrededor también de la uva. Yo escuchaba que había camiones y regalaban cajas. Seguramente, de eso sí no me acuerdo. Yo de chiquitilla, pues en lo que me acuerdo era el caballo hermoso, así, la crin hermosa, las patotas, percherones al fin, pero seguramente había toda una feria del vino alrededor, o de la era uva. Muy famosa esta feria de la uva. Hubo reinas de la uva y todo esto, ¿no? Era una feria súper importante, la Feria de la Uva, aquí en Aguascalientes. Y usted se preguntará por qué Aguascalientes no es punta de lanza. Bueno, aquí entran algunos temas políticos. Qué raro. Sí, cambian algunas regulaciones. Ajá. Ya se permiten otros azúcares para poder fabricar el brandy. El azúcar ya de no caña. Era completamente de uva, ya podían meter era otra más cosa. Barato. Era más barato. Y entre eso y enfermedades y mil cosas, la uva se cae. Se cae. ¿No? Pero fíjate que hablando de los cheto, retomando un poquito lo que decías de los cheto, para mí, regresándome un poquito en la historia, ya ves que viene para los 30s la prohibición del vino en Estados Unidos. Sí. De la venta de licor en Estados Unidos. Bueno, para la parte norte de México fue así como se abrió el cielo, porque vendieron a Estados Unidos, como no tienes una idea, lo que producían. O sea, obviamente todo clandestino, supongo, pero vendieron muchísimo vino a granel, caldos y vinos a granel a Estados Unidos. Gracias a la prohibición que hubo allá. Entonces, también eso hizo que toda esta producción de vino en Baja California se subiera. Ahí entra Al Capone, ¿no? Sí, yo supongo, sí. Digo, no sé qué tanto con Cheto y con las uvas de acá, pero claro, fue la época. Sí, de los gángsters y de todo. De hecho, bueno, ese es un tema, ahora sí que las carreras de autos se empiezan a generar a raíz de la prohibición en Estados Unidos, porque a raíz de la prohibición modificaban los motores. Sí. Los dueños de los autos en los que en la noche iban y las bodegas y sacaban las cajas y todo, porque obviamente se siguió produciendo brandy, whisky y todo. Entonces, modificaban los motores de sus autos para hacerlos cada vez más rápidos. Y entonces de ahí también viene un poquito de los inicios de las carreras de autos. Bueno, esa es una nota al calce, pero tiene que ver. Entonces, bueno, al fin y al cabo estamos hablando de fermentos, pero sí se vendió mucho vino a Estados Unidos a raíz de la prohibición, fíjate. Bueno, nos regresamos a los 50s. Cheto es el primero que empieza con un proyecto ya de embotellado de vino, como tal.
de la botella de 750 mililitros. Ahí es donde se expande esta como cultura, ¿no? Sí. Del vino ya por botella, Ajá. vino de mesa. Y es el famoso vino Calafia. El Del que Valle de empiezas, Calafia, sí. del Valle de Calafia, que viene desde, toda esta parte de California, que ahora es Estados Unidos, de allá, pero empieza todo esta como moda del vino Calafia, que fue fuertísima aquí en México también, y son los primeros embotellados. Y luego se empieza a expandir por todo México, pero sí, pues, la importancia es mucha, ¿no? Porque todo era antes, pues te lo vendían así como la leche de que va ahí rellena, ¿no? Yo creo antes. Sí, si se fijan, vamos en 1950, en los 50, o sea, la cultura del vino, aunque lleva muchísimo tiempo, pues no como que no termina de despegar como tal, y esperemos que ahorita se despegue, por lo que hemos visto. Ya sé, porque la verdad es que creo que México tiene mucho que dar. Mucho. No estamos dentro de la franja del vino como tal. Baja California está así como en una rayita de las franjas de vino, pero lo demás, pues no. Nosotros como Bajío simplemente estamos totalmente fuera de las famosas franjas del vino, pero tenemos unos microclimas muy especiales y suelos muy buenos para la producción de vino. Entonces, a ver, y los concursos internacionales, gente extranjera que aprueba los vinos mexicanos, se sorprende. Por eso tanto enólogo extranjero viene a México. Por supuesto. Y se queda en México. Es esta magia del nuevo mundo, ¿no? Exacto. Y ¿sabes qué? Yo creo que les da el hecho de no tener una denominación como tal, una legislación, que en ciertos aspectos yo creo que debería de haber 3 puntos a legislar, pero estamos empezando y ponernos ahorita muchas reglas te limita a llegar a hacer un buen vino. Pero entonces yo supongo que para un enólogo que viene de regiones como Francia, como España, como Italia, que tienen tantas regulaciones que ya no te permiten, pues, como experimentar mucho, acá es como un paraíso. Sí. Ajá, porque acá puedo ver qué le pongo, qué no le pongo, qué le quito, haciéndolo mejor, claro, ¿no? O sea, no por no tener reglas lo vas a hacer mal, al revés. Pero es un así como, híjole, qué padre poder, a ver, qué mezcla le pongo, qué rendimiento hago, qué tanto corto o no corto los racimos de uvas en el campo, se van por lo que va dando el clima, por lo que va dando la naturaleza, y no porque la DO me dice que tengo que tener tanto rendimiento por hectárea, ¿no? En una entrevista con el doctor Torres Alegre le preguntaban por las denominaciones de origen, ¿no? Si pudiera ser viable que fuera aquí en México, y dice, ¿para qué queremos una denominación? ¿Para qué queremos una uva típica? No, estamos en tiempo de experimentar y de ver cuál se da mejor, y eso nos va a dar mucha pluralidad de aromas, sabores, de vinos. No, ¿para qué queremos un país como España, que lleva antes de Cristo haciendo vinos, hasta 1930 y tantos, fue Rioja, que fue de sus primeras denominaciones, Jerez igual, pero como tal, hasta 1930 y algo, 32, vienen las denominaciones ya como legislación. Exacto. Desde antes igual ya empezaban a tener ciertas reglas, pero en un país como España, antes de Cristo. Y hay proyectos en España que están ya saliéndose de la regulación y les está yendo súper bien. Sí. Se quedan solo como cosecha, ¿no? Es un tema de España. Es un tema, pero entonces, con los cambios climáticos, no puedes apegarte a una regla que se hizo hace casi 100 años, que el clima era completamente diferente. Exactamente. ¿No? El agua, todo. Entonces eso va a ser muy bueno, yo creo que para México, y yo creo que ahí está la invitación para que tome vino mexicano, para que pruebe. Hay muchos muchísimos. Muchísimos. Yo creo que 400 bodegas. Y no sean, sí hay que ser críticos, sí hay que saber qué vino estás tomando, hay que analizarlo. No se vayan con el primer vino que tomen y digan, ay, no me gusta México, bye. No, tomen de muchos y tomen de diferentes regiones. La verdad es que si algo tenemos aquí en Aguascalientes y en los diferentes estados, es que se vende vino mexicano en todos, ¿no? Sí. Entonces, aprovechen y tomen el vino de su ciudad, de su estado, impulsan el vino de su estado, y yo creo que sí es importante. Obviamente, los vinos de Baja California, de Valle de Guadalupe, Ojos Negros, Santo Tomás, son muy buenos, son los que más tiempo tienen. De hecho,
creo que es el 80% del vino mexicano. Pero, y hay que probarlos, y hay que promoverlos, pero también hay que empezar a tomar vinos de Chihuahua. Chihuahua está haciendo unos vinazos, Coahuila, bueno, obvio, pero toda esta parte que se viene hacia el Bajío, San Luis, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Aguascalientes. Sí, que el próximo programa hablaremos de eso. Así es. Ok. Pues muy bien, Mari. Ay, gracias, te dejo, más bien a ti te dejo despedir el programa. No. Pero bueno, nos vemos en el siguiente. Esperemos que les haya gustado, que no haya sido aburrido. No, hombre. Estuvo padre, ¿no? Estuvo padre. Y aparte, qué rápido se fue el tiempo. Nos quedaron muchos apuntes aquí en el libro, en el cuaderno. Pero bueno, nos da para otra plática. Edgar, mil gracias. No, gracias a ti, Mari. Qué gusto. Siempre un gusto. Edgar, ¿dónde te puede encontrar la gente si quiere buscarte? A ver, estoy como Edgar Pérez Foto. Si recuerdan, ya soy fotógrafo también. Muy bueno. Y tengo un proyecto de foto de vino específicamente que se llama Proyecto 3, ahí con las colegas. Y bueno, estamos aquí contigo. A mí me tomaste unas fotos bien padres. Me encantaron. Ahí estuvimos. Ustedes, tú y Lore. Muy buenas fotos. Muy bien, Mari. Pues muchas gracias. Edgar. Hasta luego. Bye. Esto es Rewind. Rewind ha llegado al final. El programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de liderempresarial.com.